Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángelo García, estudiante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy les presentaré la clase de bacteriófagos. En la parte de abajo tienen mi correo por si desean hacerme alguna duda o consulta. Los objetivos para esta sesión son entender las características y tipos de virus que infectan a bacterias, es decir, los diferenciales de los bacteriófagos y los tres tipos específicos que hay. Comprender el ciclo de multiplicación de los bacteriófagos, ver principalmente cómo se dan estos 5 pasos y luego describir cómo se da el ciclo lisogénico de los bacteriófagos. Enfatizar más que todo la parte del mantenimiento y el establecimiento de este ciclo lisogénico. El índice para la clase es el siguiente: una introducción que es para ver las generalidades de los virus y compararlos con las bacterias, características y tipos de lo que vendrían a ser los bacteriófagos. La parte 3, que es el ciclo de multiplicación, que va a servir para que las bacterias se puedan reproducir. La parte 4, que es el ciclo lisogénico, en la cual vamos a ver el mantenimiento y establecimiento de este tipo de ciclo. Y por último, un caso de aplicación para integrar los conceptos aprendidos. Empecemos con la introducción. ¿Quién no ha oído acerca de esta enfermedad denominada cólera, la cual es dada por la bacteria Vibrio cholerae, la cual produce síntomas tales como la diarrea, náuseas, hasta lo que vendría a ser un shock? Como sabemos, esta enfermedad se dio muy fuerte acá en nuestro país, pero en otros lados se hizo mucho más difícil de controlar. Uno de ellos es la imagen que se puede ver abajo, que vendría a ser Calcuta, en India, en las cuales estas bacterias se habían hecho multiresistentes hacia algunos fármacos como la tetraciclina, la eritromicina y la ampicilina, entre otros. Entonces, ¿qué quiere decir que se hayan hecho multiresistentes? Que el fármaco no iba a tener acción, no iba a poder ejercer un efecto. Es por ello que, en base a esta desesperación, se intentó darles un tratamiento con bacteriófagos. Principalmente, ¿qué es un bacteriófago? Es un virus que come bacterias. En sí, este término se refiere a que el virus va a entrar en lo que viene a ser la bacteria y va a producir lo que es una lisis. ¿Qué es lo que vendría a ser la lisis? Que la bacteria explote. Y es así como va a lograr matarla. Entonces, esta medida y este tratamiento ayudó bastante a este país y hizo que desaparezca la pandemia del cólera. Respecto a los virus, hay que recordar bien estas definiciones. Es un parásito intracelular obligado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de un anfitrión. Los virus no van a poder sobrevivir solos. ¿Por qué? Porque no pueden realizar un metabolismo propio, es decir, que no pueden sintetizar por ellos mismos sus proteínas, algunos lípidos, los cuales van a necesitar para sobrevivir, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Infecta a una persona que, por ejemplo, puede ser un humano. En el caso del SARS-CoV-2 nos infectaba y gracias a nosotros, a nuestra maquinaria, él podía realizar su metabolismo y podía sobrevivir. Ok, ese es el concepto que sí o sí tienen que saber de los virus, que es un parásito intracelular obligado. Y también está el nombre de virión, que es el virus afuera del huésped, cuando no está dentro del host. Y respecto a su estructura, como podemos ver en la parte derecha, esta va a ser compuesta de un genoma, que puede ser ADN o ARN, también una cápside, que es una envoltura de naturaleza proteica en la mayoría de los casos, porque en algunos también puede ser lipoproteica, y una envoltura que también la tienen algunos, que va a ayudar a cubrir lo que es su genoma viral. Ahora vamos a hacer una breve comparación entre los virus y bacterias. Como ya les mencioné, los virus no son considerados un ser vivo, mientras que las bacterias sí lo son. Y respecto al tamaño, los virus van a ser mucho más pequeños que las bacterias. En relación a la estructura, los virus van a tener lo que es la cápside, mientras que las bacterias van a tener la pared celular. Algo que cabe resaltar acá es que la pared celular es mucho más resistente que la cápside vírica. Por otro lado, los virus no se pueden reproducir por sí solos, mientras que las bacterias tienen una reproducción compleja y autónoma. Una característica en común es que ambos pueden causar enfermedades, pero van a tener diferentes tratamientos. Por ejemplo, los virus se tratan con vacunas, como lo vimos en la pandemia por el COVID-19, mientras que las bacterias se pueden tratar con antibióticos.
Pregunta 1. Usted se encuentra rotando en el Hospital Cayetano Heredia. Está de lo más tranquilo cuando llega un paciente el cual le comenta que se siente mal después de haber comido en un puesto en la calle. Además, le dice que consume recurrentemente antibióticos. Después de unos minutos, usted le hace un análisis en el cual el cultivo de esputo sale positivo. Este examen te ayuda a descartar entre un microorganismo que es considerado un ser vivo y otro que no. Recordando sus nociones de microbiología, el tipo de microorganismo que presenta el paciente será un o una A. Virus, el cual podrá reproducirse gracias a su pared celular. B. Bacteria, la cual aprovechará su cápside para infectar a la paciente. C. Hongo, que podrá crecer gracias al peptidoglucano de su membrana. D. Bacteria, que infectó al paciente debido a las adhesinas. O E. Virus, el cual podrá aprovechar su genoma de ARN para entrar en el host. Les voy a dar 5 segundos, pero de igual manera pueden pausar el video mientras piensan en la respuesta. La respuesta para esta pregunta sería la letra D, bacteria que infectó al paciente debido a las adhesinas. Vamos a revisar las demás. A. Virus el cual podrá reproducirse gracias a su pared celular. No, los virus tienen cápside. Letra B. Bacteria la cual aprovechará su cápside. No, las bacterias tienen pared celular. Letra C. Hongo que podrá crecer gracias al peptidoglucano de su membrana. No, los hongos no tienen membrana y el peptidoglucano es parte de la pared celular de las bacterias. Y letra E. Virus el cual podrá aprovechar su genoma de ARN para entrar. Tampoco sería correcto, debido a que la prueba de esputo nos menciona que lo que sale positiva y lo que tiene es considerado un ser vivo, por lo que sería una bacteria. Ahora vamos con las características y tipos de bacteriófagos. Vamos con las características de los bacteriófagos. Uno pensaría que por llamarse bacteriófagos tendrían que ser una bacteria, pero no es así. La palabra bacteriófagos etimológicamente viene de bacterio, que es bacterias, y fagos, que significa devorador. Entonces, ¿qué significa devorador de bacterias? Como dice acá en el primer punto, es un virus que infecta a bacterias. Su genoma, como lo expliqué en el caso de los virus, puede ser ARN o ADN. Su cápside, que es la envoltura que lo protege, puede ser icosaédrica, filamentosa o en forma cabeza-cola. Es en base a ello que se van a clasificar los 3 tipos. Su ciclo de vida puede ser lítico y o lisogénico, que más adelante vamos a detallar. Y es gracias a este ciclo lisogénico que algunos de estos bacteriófagos pueden tener una alta tasa de mutación. Ya vamos a ver más adelante por qué. En la parte de la derecha vamos a ver cómo son las partes de este bacteriófago, que por arriba se observa la cápside, dentro de ello vemos esta estructura en forma curva, que vendría a ser el ácido nucleico. También va a presentar un collar y va a tener una base en la parte de abajo. Este tipo de bacteriófago que podemos ver en la parte de la derecha vendría a ser el tipo cabeza-cola. En esta imagen podemos ver los tipos de bacteriófagos que hay. En la parte de la derecha están los filamentosos, los cuales van a ser un ácido nucleico rodeado de proteínas. Como su nombre lo dice, están en fila. En la parte de la izquierda podemos ver a los icosaédricos sin cola, que tienen una cubierta proteica y el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, en su interior. Y lo podemos comparar con la que está en la derecha, que vendría a ser un icosaédrico con cola, que también se le conoce como bacteriófago en forma cola-cabeza y o tectónico. ¿No? En la parte de arriba vamos a ver su cabeza. Este disco de acá viene a ser su collar. También va a tener un tubo, el cual va a tener una vaina contráctil, la que le va a ayudar para algunos mecanismos, los cuales vamos a detallar mucho más adelante. Y hay que recordar también que en el extremo van a estar las macromoléculas con las cuales van a interactuar en la superficie de la bacteria, específicamente con los receptores de la bacteria. En esta diapositiva vamos a ver a los bacteriófagos en 2 tipos de concentraciones. La primera viene a ser la que está extendida, que viene a ser en el medio, en donde podemos ver al bacteriófago tipo cola-cabeza en su forma normal. Si nos fijamos, su vaina contráctil, que es el tubo, va a estar totalmente estirado, mientras que el lado derecho vamos a ver que ya van a estar absorbidos, y es por ello que su vaina contráctil va a estar contraída propiamente dicho, debido a que esta contracción va a hacer que se pueda unir a la célula bacteriana. Y como podemos ver abajo, también va a estar igual. En la forma extendida, que es la que está en el medio,
su vaina va a estar totalmente normal, mientras que ya cuando se absorbe o es absorbido por una célula bacteriana, esta va a contraer, va a achicar su vaina para que pueda insertarse dentro de esta célula bacteriana. Pregunta 2. Para diseñar un tratamiento efectivo contra una infección bacteriana específica, es crucial comprender la estructura de los bacteriófagos que podrían utilizarse en terapia fágica o también conocida como fagoterapia. Entre los tres principales tipos de bacteriófagos, tectónicos, filamentosos y de cola corta, ¿cuál se caracteriza por tener una estructura de cabeza compleja con una cápside que puede albergar material genético tanto de ADN como de ARN y a menudo presenta un complejo sistema de estructuras proteicas en su superficie? A. Isométricos. B. Tectónicos. C. Filamentosos. D. De cola corta. E. Levivirales. Tienen 5 segundos para pensar en su respuesta, pero de igual manera pueden pausar el video. La respuesta para esta pregunta serían los bacteriófagos tectónicos. Yo les mencioné en las diapositivas anteriores que hay 3 tipos según su cápside: los tectónicos, los icosaédricos sin cola y los filamentosos. Y en esta pregunta nos pide a los más complejos y los que tienen un sistema de estructuras en su superficie. Es por ello que sería la letra B, bacteriófagos tectónicos o en forma cola-cabeza. Ahora vamos con el punto 3, que es el ciclo de multiplicación o ciclo lítico. Ciclo de multiplicación. Acá el fago va a infectar a la bacteria, la secuestra para dentro de ella hacer un montón de fagos, porque recordemos que los virus por sí solos no pueden realizar metabolismo, y luego la va a matar mediante lisis. Entonces, ¿cómo se pueden acordar? Ciclo lítico y lisis. Entonces, las primeras palabras liti, lisis. Una forma muy fácil de recordar esto. Entonces, el ciclo de multiplicación nos va a ayudar cuando, por ejemplo, queremos hacer un tratamiento para erradicar estas bacterias. Va a tener una serie de pasos que son: el primero, que es la absorción, como podemos ver acá en la parte 1, donde este fago se une a la bacteria. El número 2 va a estar la penetración, que es cuando el fago, específicamente su vaina contráctil, va a ingresar dentro de la bacteria. El punto 3 es la síntesis, en donde se van a generar copias del ADN del fago dentro de lo que vendría a ser la célula de la bacteria. En la parte 4 va a estar la maduración o ensamblaje, donde este fago ya va a comenzar a hacer varias copias de él. Y en la parte 5, que es la liberación o lisis, todas estas copias van a abultarse y van a llenar bastante lo que es la célula bacteriana. Y producto de haber bastante de estas copias del fago, esta célula bacteriana va a explotar y se va a dar lo que es la lisis. El primer paso sería la absorción. Hay que recordar que esta es específica. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a tener receptores en la superficie de la bacteria. Y tú dirás, ¿por qué si la bacteria sabe que este virus va a intentar matarla, va a tener estos receptores en su superficie para que se unan? En sí esto se da porque la bacteria tiene receptores, pero estos receptores van a buscar cumplir una función fisiológica para que la bacteria también pueda sobrevivir. Pero como el virus, pongámoslo así, es un poco más vivo, él muta y va a aprovechar este receptor para unirse. Y con esto va a dar lugar a lo que es la supervivencia, ¿no? Y esto se puede dar también mediante procesos de evolución. Es por ello que los virus evolucionan constantemente para poder sobrevivir. Después, otra característica es la desorganización de la membrana plasmática, que puede ser reversible, pero se da por este ingreso de los fagos a través de los receptores, ya que se bloquea la superinfección por fagos del mismo tipo. Es por ello que otros fagos ya no van a poder infectar a la bacteria. Por otro lado están los disturbios metabólicos, que son producidos cuando los fagos logran ingresar. Y por último, va a haber un rearreglo en la síntesis de macromoléculas, ya que se inhibe la síntesis del ADN, el ARN y proteínas de la bacteria, ya que el virus no va a permitir que la bacteria sintetice completamente lo que ella necesita, sino que él se va a aprovechar de esta maquinaria y se va a comenzar a hacer más síntesis de lo que necesita el virus para sobrevivir. Respecto a la penetración, el fago inyecta su genoma de ADN dentro del citoplasma bacteriano. En la parte izquierda vemos la imagen del experimento de Hershey y Chase.
el cual como objetivo final, o lo más importante de esto, es que demostró que lo que ingresa es el ADN y no las proteínas. Y es así que se pone punto final a la controversia de quién era el material genético. Eso fue lo más importante de este experimento. Y por otro lado, en la parte derecha, vamos a ver cómo se da esta penetración por un bacteriófago específicamente de tipo cola-cabeza. Primero, el fago se absorbe en la superficie de la bacteria y va a inocular su ADN, y lo que se ve es que salen una cantidad muy alta de virus. Y es por ello que las bacterias se lisan y se produce este virus. Y esto se da si solo ingresa el ADN, ya que el ADN va a ser el que genera nuevos bacteriófagos. Y es aquí donde también se explica el final de la controversia entre el DNA y las proteínas, ya que estas son las que se asocian a la placa basal. Esta diapositiva es únicamente para ejemplificar cómo sería esta penetración por parte de un bacteriófago de tipo icosaédrico sin cola. Al lado derecho vemos que se da casi el mismo ciclo, solo que va a demorar un poco más debido a que este no tiene lo que es la vaina contráctil. Respecto a la síntesis, tenemos que hacer énfasis en la transcripción, transducción y replicación. Primero, en la transcripción vamos a tener una fase temprana y una tardía mediante el ARN mensajero. En la fase temprana va a haber una síntesis de proteínas que son para la replicación, ¿ok? Replicación, acuérdense de esto. ¿Por qué? Porque primero necesita expandirse en número, necesita generar mucho más FAUs. Y ya después, en la transcripción tardía, va a haber una síntesis de proteínas estructurales, ¿ok? Estructurales. Porque ya recién, una vez después de generar más copias de él, va a tratar de modificar lo que vendría a ser su estructura. Por otro lado está la traducción, que se va a dar más que todo ya que el virus o este bacteriófago va a aprovecharse de la maquinaria de síntesis que tiene la bacteria, porque como les mencioné al inicio, la bacteria sí tiene metabolismo propio. Y por último va a haber una replicación del ácido nucleico que tiene este fago, que en la mayoría de los casos es semiconservativa. Después de la síntesis se va a dar lo que es la maduración o ensamblaje, que es cuando las cápsides se ensamblan a partir de las proteínas y se rellenan con el DNA para que puedan hacer nuevas partículas del fago. Como pueden ver en la derecha, el fago se está recién ensamblando. Esto gracias a la síntesis tanto del ARN mensajero tardío y temprano. Y ya por último, cuando ya todos estos fagos están ensamblados, se va a dar lo que es la lisis, que es cuando el fago va a expresar los genes para las proteínas que hacen agujeros en la membrana y la pared celular. ¿Y qué es lo que pasa en este mecanismo? Pues generan los agujeros, va a entrar agua, hace que al entrar agua esta célula comience a expandirse y finalmente la célula estalla. Este proceso viene a ser lo que es la lisis. Pregunta 3. Un paciente de 55 años diagnosticado con una infección bacteriana multiresistente es considerado para una terapia experimental con bacteriófagos. Para comprender mejor cómo funcionan los bacteriófagos en el tratamiento de las infecciones bacterianas, debemos entender el ciclo de multiplicación de estos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ciclo de multiplicación de los bacteriófagos es correcto? A. Absorción. Fagos se adhieren a los receptores específicos en la superficie bacteriana. B. Penetración. Fagos inyectan su ADN o ARN directamente en el núcleo bacteriano. C. Replicación. El material genético del fago utiliza la maquinaria de la bacteria para replicarse. D. Ensamblaje. Los nuevos viriones se ensamblan en el citoplasma y se liberan mediante la gemación. Letra E. Lisis. Fagos lisogénicos causan la lisis inmediata de la bacteria. Les voy a dar 5 segundos para que puedan pensar en la respuesta, pero de igual manera recuerden que pueden pausar el video. La respuesta para esta pregunta sería la letra A. Adsorción. Fagos se adhieren a los receptores específicos en la superficie bacteriana. Vamos a analizar las demás. La letra B, que es penetración, fagos inyectan su ADN o ARN directamente en el núcleo bacteriano, sería incorrecta, ya que los fagos primero van a insertarse en lo que vendría a ser los receptores que están presentes en estas células bacterianas. No van a inyectar directamente
hacia su núcleo. La letra C dice replicación. El material genético del fago no utiliza la maquinaria de la bacteria para replicarse. Y obviamente estaría mal, ya que sí utiliza la maquinaria de la bacteria para poder replicarse. Letra D, ensamblaje. Los nuevos viriones se ensamblan en el citoplasma y se liberan mediante la gemación. No se liberan mediante la gemación, se liberan mediante la lisis. Y la letra E sería lisis. Fagos lisogénicos causan la lisis inmediata de la bacteria. Estaría mal, ya que no son fagos lisogénicos, sino son fagos líticos. Los fagos lisogénicos cumplen otro proceso que vamos a detallar más adelante. Ahora vamos con el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico va a permitir que el fago se reproduzca sin matar a su anfitrión. Es por ello que va a hacer que esta bacteria y el fago tengan una capacidad alta de mutación. También el término profago es muy importante, ya que va a ser un fago con ADN integrado, obviamente, de la bacteria, pero no va a estar activo. ¿Qué quiere decir que no va a estar activo? De que no va a infectar, ¿ok? Acuérdense, profago, un fago con DNA integrado que no infecta. ¿Y cómo se hace esta integración? Se recombina con una región en particular del cromosoma bacteriano que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y este va a generar una división en donde va a generarse tanto el profago más ADN del anfitrión. Al lado derecho podemos ver que tanto la fijación como la penetración siguen iguales como en el ciclo lítico. Pero luego se va a dar una integración en donde el ADN del fago se recombina con un cromosoma. Este va a producir el profago y va a hacer que se genere una división celular, donde esta división continua va a generar muchas células que vendrían a ser similares o iguales a las del profago. No olvidar también de que tras una exposición, que pueden ser por ejemplo rayos ultravioleta, el profago se vuelve activo y puede entrar al ciclo lítico. Pero cuando el profago entra al ciclo lítico, deja de llamarse así y vuelve a ser un fago. Para explicar mejor cómo se da este cambio de ciclo lisogénico a ciclo lítico, podemos ver esta imagen en la cual se muestra una E. coli sensible y una E. coli lisogénica. En el lado de la izquierda, en la imagen A, hay una placa que no está irradiada con rayos ultravioleta, en donde vemos que ambos están totalmente bien. Pero al lado derecho se puede observar cómo esta placa irradiada con rayos ultravioletas, específicamente en la E. coli lisogénica, va a estar destruida. Y esto se debe a que ciertas exposiciones pueden hacer que el profago se convierta en un fago activo y produzca lisis. Van a haber más de estas exposiciones, pero se dice que todos los tipos de exposiciones que provocan esto tienen algo en común, que es un daño específicamente hacia el material genético. Este proceso va a ser mucho más detallado en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a ver los eventos que hacen que se produzca este tipo de ciclo que vendría a ser el lisogénico. Primero, en la parte de la izquierda, vemos dos cadenas en las cuales este DNA está en forma lineal, ¿no? Pero luego hay que recordar que la bacteria tiene un DNA que es circular. Entonces, el virus o el bacteriófago, para que pueda entrar hacia él, va a circularizarse. Entonces, el DNA del fago se circulariza. Luego, después de esto, una vez ya de forma circular su DNA, va a insertarse en la bacteria, logra específicamente en la región ATT, la cual va a ser específica para este tipo de unión. Siguiendo con los eventos lisogénicos, en la imagen de la izquierda vamos a mencionar acerca de la inserción del DNA del fago lambda en el DNA de la bacteria. Algo que hay que resaltar es que este ciclo lisogénico que vamos a ver acá es el del fago lambda, ya que este fago lambda puede pasar del ciclo lisogénico al ciclo lítico. En azul está la parte que vendría a ser el DNA del fago y en verde el DNA bacteriano. Al centro vamos a ver dos regiones que son homólogas, que son P' y B', específicamente en la región GAL y BIO de lo que vendría a ser la bacteria.
Esto va a ayudar ya que mediante integrasas y el IHF van a poder codificar lo que vendría a ser la cadena GAL, B, P', RA, P, B', bio. Esto va a darle una variabilidad y vamos a ver que luego, como se ve en la imagen de abajo, se van a poder expresar. Entonces, para que se puedan lograr estos eventos lisogénicos, tiene que haber una recombinación e integración, ya que se da por una enzima codificada por el FAO, como lo vimos en la imagen. Una represión del genoma del FAO, ya que si el FAO continúa como tal, completamente con su genoma, lo que haría sería una lisis. Es por ello que necesitamos proteínas represoras. También tiene que ser específica y tiene que haber una inmunidad a superinfección. En esta imagen vamos a ver cómo se da el establecimiento lisogénico. Para que se pueda dar este establecimiento se va a necesitar la síntesis del represor, que es este que está acá, el represor de lambda. Este represor va a bloquear lo que vendría a ser al lado izquierdo OL y OR, para que así se evite la transcripción en ambas direcciones. Y como podemos ver, este represor de lambda es transcrito a partir de PRM, pero al inicio no funciona porque requiere de un represor para que se active. Es por ello que acá en el lado derecho, para resolverlo, se va a sintetizar una buena cantidad de lo que vendría a ser C2. Y una vez sintetizado esto, se va a polimerizar y se va a continuar de la siguiente manera. Después de que C2 sea polarizado, va a activar a 3 grandes promotores. Uno de ellos va a ser PI, el cual es el promotor para la integrasa que va a permitir la integración del DNA del fago al DNA bacteriano. ¿Okay? Integrasa integra, es decir, los une. ¿Okay? Por un lado. Por otro, vamos a tener a PQA, el cual está en la derecha, que nos va a ayudar para la síntesis de un ARN complementario a Q. ¿Para qué sirve esto? Para que se pueda inhibir la función del antiterminador Q. Y gracias a esto se va a impedir la expresión de los genes. ¿Pero qué genes? Los genes líticos. Y es por ello que la bacteria se hace lisogénica. Entonces, un pequeño repaso. PI y de integrasa. Va a ayudar que el DNA del fago y el DNA de la bacteria se unan. PQA va a sintetizar un RNA complementario a Q y con esto va a impedir la expresión de genes líticos. ¿Okay? Y va a hacer que la bacteria sea lisogénica. Y al centro tenemos a el represor, que se da por PRE, el cual va a permitir la síntesis de este represor del fago lambda. Hay que recordar, como se puede ver abajo, que C2 puede ser inactivado por HFLB, que es una proteasa bacteriana. Entonces, C3 de lambda va a inhibir esta proteasa HFL, favoreciendo de esta manera la lisogenia. ¿Okay? Esto va a ayudar y va a ser complementario, ya que esta HFL puede degradar a C2. Ahora que hemos entendido cómo se establece este estado lisogénico, vamos a ver cómo es que se mantiene. Este va a depender específicamente del represor CI, el cual es esencial para mantener este estado. Este se une a los operadores específicos de ADN del fago lambda, que son OR y OL, que están situados en regiones clave del ADN del fago. La unión del represor CI a estos operadores bloquea la transcripción de genes que iniciarán el ciclo lítico, específicamente los genes CRO y otros genes de replicación y ensamblaje del fago. Además de esto, la unión del represor CI también activa la transcripción de su propio gen, creando un bucle de retroalimentación positiva que asegura niveles suficientes de represor CI para mantener la represión de los genes líticos. Es por ello que, mientras los niveles de CI se mantengan altos, el fago lambda permanece en estado lisogénico, integrado en el genoma bacteriano y replicándose junto con este durante la división celular. Pero el estado lisogénico es estable. Si bien este es estable, puede ser inducido a entrar en ciclo lítico en ciertas condiciones de estrés, como daños en el ADN.
Es por ello que la proteasa REC se activa y degrada el represor CI, permitiendo la expresión de los genes líticos del fago. Esta última parte de cómo se cambia esto la vamos a detallar mucho más en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que se busca es explicar cómo se da el cambio de ciclo lisogénico a ciclo lítico. Entonces, como ya les he mencionado, hay factores estresantes como el daño del ADN que activa la proteína REC-A de la bacteria. Es por ello que esta REC-A promueve el autoclivaje de CI, haciendo que se reduzca la cantidad de este CI y permita la expresión de los genes líticos. Es por ello que una activación de genes líticos se va a dar por la degradación de CI, ya que permite la expresión de CRO y otros genes importantes. Y la proteína CRO va a impedir el restablecimiento de CI, favoreciendo el ciclo lítico. Es por ello que se va a dar una replicación y ensamblaje y el ADN del fago se replica y se sintetizan nuevas proteínas virales. Se ensamblan nuevas partículas de fagos dentro de la célula bacteriana y se puede dar lo que es la lisis celular, donde se van a liberar nuevos fagos que van a infectar otras bacterias. Entonces, este cambio del ciclo lisogénico lítico se desencadena por daños en el ADN bacteriano que activan a REC-A y llevan a la degradación de CI, que es la proteína represora, permitiendo la expresión de genes líticos y llevando así finalmente a lo que vendría a ser la lisis. Respecto a la transducción, vamos a ver que hay una generalizada y otra que es específica. En esta imagen vemos a la generalizada, la cual va a incorporar el ADN bacteriano en lo que es el bacteriófago. Y gracias a esto se va a poder transducir cualquier parte del genoma, ¿ok? Cualquier parte. Y se puede dar en Escherichia, Pseudomonas, Estafilococo, entre otros. Y en la imagen de más abajo, lo que se ve es cómo cualquier gen de la bacteria puede ser transferido. ¿Y cómo se da esto? En la parte de la izquierda va a darse esta infección de la bacteria. Y si hacemos énfasis en cómo está el bacteriófago, vendría a ser un tipo cola-cabeza. Seguido de esto se va a dar la replicación del bacteriófago y una degradación del ADN de la célula huésped. Después se va a dar un ensamble de estos fagos y seguido de esto la liberación, donde finalmente se va a dar una infección de una bacteria, pero si vemos acá en el centro hay un bacteriófago que tiene el material genético de la bacteria, este que está en rojo, y al final este fago que tiene el material genético de la bacteria también puede infectar a otra bacteria que sea de diferente tipo. Es por ello que se puede dar una recombinación homóloga. Y respecto a la transducción especializada, hay que recordar que es de baja frecuencia y solo ocurre con los lisados que son producidos por inducción. Y acá vamos a ver el caso del fago lambda, donde se puede transducir la parte del operón de galactosa o el de bio, que vendría a ser la biotina. Entonces se va a dar por la escisión del profago, como se puede ver en este lado. Luego va a haber la replicación y liberación del fago, donde después se va a dar lo que es la infección de la bacteria y finalmente esta lisogenización, que es que explote esta, ¿no? Y finalmente también se puede dar lo que es la recombinación homóloga. Lo que se tiene que llevar de esto es que la especializada es de mucho menor frecuencia y que se da cuando es producida por inducción. En esta imagen vamos a ver dos tipos de bacterias. Una, la cual viene a ser resistente, y otra que va a ser sensible hacia un tipo de fago. La azul es la sensible y la roja es la resistente. En el caso del azul, que es la que está más a la izquierda, vemos unos receptores que están en forma de Y, y estos receptores van a ayudar al bacteriófago a que pueda unirse a ella. Pero hay veces donde estas bacterias se juntan y puede haber una transferencia de lo que vendría a ser receptores. Por ejemplo, en esta parte del centro se ve cómo esta bacteria que es resistente ya tiene un receptor para dicho bacteriófago. Es por ello que las bacterias sensibles pueden intercambiar receptores de fagos con sus vecinos resistentes y gracias a eso se puede dar la transferencia de información. Como conclusión de esta imagen, tenemos que entender de que el hecho de que una bacteria sea resistente hacia un fago no descarta al 100% de que no pueda haber transferencia de información. Pregunta 4. Imagina que estás investigando una extraña enfermedad que afecta a pacientes inmunodeprimidos.
Estos pacientes presentan síntomas similares a una infección bacteriana recurrente, pero los tratamientos convencionales con antibióticos no funcionan. Después de realizar varios análisis, descubres que la causa de esta enfermedad es un bacteriófago que ha integrado su material genético en el genoma de ciertas bacterias presentes en el cuerpo humano. Este proceso es conocido como el ciclo lisogénico, el cual permite que el bacteriófago persista en el organismo durante largos periodos de tiempo sin causar síntomas evidentes. ¿Cuál de los siguientes eventos representa un aspecto característico del ciclo lisogénico de bacteriófagos? A. La síntesis de proteínas virales y su ensamblaje para formar nuevos viriones que luego se liberan al medio extracelular mediante lisis celular. B. La liberación de nuevos viriones al medio extracelular mediante lisis celular, provocando la diseminación de la infección a otras células hospedantes. Letra C. La inyección de ADN o ARN viral en la célula bacteriana hospedante, seguida de la replicación del material genético viral y la síntesis de nuevas proteínas virales. Letra D. La integración del genoma bacteriano en el material genético del bacteriófago, permitiendo la expresión coordinada de los genes bacterianos y virales. Letra E. La replicación viral y la lisis de la célula hospedante para liberar nuevos viriones, desencadenando una respuesta inmune al hospedante. Tienen 5 segundos para responder a la pregunta, pero de igual forma pueden pausar el video. Entonces, la respuesta a esta pregunta vendría a ser la letra D. La integración del genoma bacteriano en el material genético del bacteriófago, permitiendo la expresión coordinada de genes bacterianos y virales. En la letra A nos mencionan la síntesis de proteínas virales y su ensamblaje para formar nuevos viriones que luego se liberan al medio extracelular mediante lisis celular. Acá definitivamente es incorrecta debido a que en el ciclo lisogénico no hay lisis. B. La liberación de nuevos viriones al medio extracelular mediante lisis celular, provocando la diseminación de la infección a otras células hospedantes. Volviendo a recargar este concepto, en el ciclo lisogénico no se da esta lisis. Letra C. La inyección de ADN o ARN viral en la célula bacteriana hospedante, seguida de la replicación del material genético viral y la síntesis de nuevas proteínas virales. Acá, en esta clave nos mencionan partes del ciclo lítico, no del lisogénico. Y por último, la letra E, la replicación viral y la lisis de la célula hospedante para liberar nuevos viriones al ambiente circundante, desencadenando una respuesta inmune. Otra vez, y esta pregunta sirve bastante para enfatizar en que en el ciclo lítico es donde se va a dar este fenómeno de lisis, mientras que en el ciclo lisogénico no se va a dar este fenómeno. Es por ello que la respuesta correcta sería la clave D. Por último, vamos a ver un caso de aplicación para poder integrar los conceptos aprendidos. En la parte izquierda podemos ver los 3 tipos de fagos, que son el icosaédrico, que son los corticovirus, los fagos cabeza-cola, en este caso vendría a ser lo que es el T7, los fagos filamentosos, que son los inovirus. Y hay que recordar que los que son más complejos y normalmente tienen mucha mejor maquinaria son los cabeza-cola. Y al otro lado tenemos la diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. En el lado izquierdo de la imagen derecha vemos la vía del profago. ¿Qué era el profago? Es un fago con el DNA de la bacteria. Y hay que recordar que este no tiene capacidad infectante. Y al lado derecho de esta imagen vemos el ciclo lítico, el cual comparte los mismos 2 mecanismos, los mismos 2 primeros pasos con la vía lisogénica, pero vemos que al final su resultado vendría a ser lo que es la lisis. Y al centro podemos observar que este ciclo lisogénico puede pasar al ciclo lítico mediante algunos eventos inductivos, como por ejemplo daños al ADN celular que se pueden dar por radiaciones ultravioleta. En esta diapositiva vamos a comparar ambos tipos de transducción. En la parte superior vamos a ver la generalizada, que viene a ser el ciclo lítico a través de fagos que son virulentos. Un bacteriófago se adhiere a la pared celular bacteriana e inyecta su DNA en la bacteria.
Este ADN viral se replica dentro de la bacteria infectada y se incorpora a cubiertas de proteínas, que son la cápside de fagos, con lo cual va a formar numerosos bacteriófagos. Estos nuevos bacteriófagos van a alisar la pared celular bacteriana y se liberan para infectar otras bacterias del entorno circundante. Una sección del genoma bacteriano puede incorporarse a una cápside viral y transferirse a otra bacteria, formando una bacteria recombinante, ya que se puede transferir cualquier porción del genoma bacteriano en este proceso. En la parte de abajo podemos observar cómo se da la transducción especializada, que es el ciclo lisogénico y líptico a través de fagos templados. Una vez que el bacteriófago ha inyectado su ADN en la bacteria, el DNA viral se incorpora al genoma bacteriano en un lugar específico y va a permanecer inactivo como profago. Como recordamos, el profago no tiene capacidad infectante. Tras la activación, que puede ser calor o radiación UV, este ADN viral se replica, se incorpora a la cápside del fago y se libera al entorno circundante mediante lisis en la pared celular bacteriana del huésped, que vendría a ser la fase lítica. Durante este proceso, el ADN bacteriano, el cual flanquea al ADN viral, también se incorpora a la cápside viral y se transfiere a otra bacteria, formando así una bacteria recombinante. Es por ello que este se transfiere una porción específica del genoma bacteriano y viene a tener el nombre de especializado. Ahora vamos con el caso de aplicación. ¿Quién no ha visto esta famosa serie denominada Grey's Anatomy? Ahora imaginemos que tú también estás ahí con los chicos discutiendo acerca de un paciente el cual el tratamiento no funciona. Vamos a volver a dar las características clínicas que presenta dicho paciente. Este va a tener una infección bacteriana sistémica que va a ser grave, la cual es resistente a todos los antibióticos utilizados. La bacteria específica que tiene es el Acinetobacter baumannii. Como sabemos, es una bacteria altamente resistente, se podría decir que multiresistente a varios antibióticos. Es por ello que específicamente uno de los doctores sugiere que le den antibióticos, que podrían ser tetraciclina o entre otros, pero lo que él sugiere es que le den bastantes antibióticos por vía intravenosa hasta que el paciente reaccione. El doctor a cargo le dice, no, este tratamiento no va a funcionar y podría ocasionarle la muerte. Otro doctor menciona de que ya no hay nada más que hacer y tienen que dejarlo morir. Y eso tampoco es lo que se debe hacer. Tú tienes que seguir pensando. Y es ahí donde apareces tú, que viste mi clase y sabes qué le puedes dar, sabes qué va a ser efectivo y qué puede ayudar a este paciente. Tú sugieres un bacteriófago el cual va a servir como tratamiento para este paciente. Entonces, como primera característica, vamos a darnos cuenta de que el tratamiento sería la fagoterapia. Si nos ponemos a pensar qué tipo de ciclo necesitaría este bacteriófago para ayudar al paciente, nos damos cuenta de que es el ciclo lítico, ya que en este ciclo lítico, al finalizar los primeros 4 procesos, se va a dar finalmente lo que es la lisis, provocando la muerte de la bacteria. La forma en la cual necesitamos que este bacteriófago ingrese debe ser uno el cual tenga una cápside tipo cola-cabeza o cabeza-cola, ya que al tener una estructura más compleja y una vaina contráctil, va a tener una mejor unión hacia lo que vendría a ser las bacterias presentes en este paciente. Y por último, si nos ponemos a pensar si hay un riesgo para el paciente, vamos a darnos cuenta de que no, ya que este no va a ser un profago, sino va a ser un bacteriófago el cual va a entrar a hacer un ciclo lítico. No va a haber mutación, ya que no va a ser ciclo lisogénico. Como conclusión final, este caso pasó de verdad en el año 2017 en California, específicamente en San Diego, en el cual este paciente tenía la Acinetobacter baumannii y los doctores no sabían qué darle. Fue así que ya mientras se agotaban los tratamientos decidieron darle un cóctel de bacteriófagos,
el cual a los 2 días logró hacer de que el paciente se recupere e incluso salga de un shock séptico. Y es más, cuando este paciente se recuperó, no mostró ni malestares ni algún síntoma por el uso de este tipo de medicamento. Como conclusiones finales tenemos que los bacteriófagos son virus que infectan bacterias y pueden presentar ciclo lítico o lisogénico para sobrevivir, y que en algunos casos presentan ambos. Y estos bacteriófagos pueden clasificarse en 3 tipos según sus estructuras: icosaédricos, cola cabeza y filamentosos. Por otro lado, en el ciclo lítico, el fago infecta a una bacteria, la secuestra para hacer un montón de fagos y luego la mata mediante lisis. Acordarse siempre de esto, de que el ciclo lítico se relaciona a lo que viene a ser la lisis. Y por último, el ciclo lisogénico, acá el fago infecta e inserta su ADN en el cromosoma bacteriano, por lo que el ADN del fago será copiado y transmitido junto con el propio ADN de la bacteria. Por último, las referencias que utilicé para esta clase son el Khan Academy, la clase de virus y bacteriófagos, la clase de virus que infectan bacterias por el Dr. Abraham Weisberg, ambos, específicamente el tema de virus y bacterias, el Murray, microbiología médica, y el First Aid. Eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.